Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Encontramos una historia muy conocida. Yo aprendí esta historia en el colegio americano hace mucho tiempo, que habla sobre el hijo de Timeo. Encontramos que él no tiene nombre, es un ciego. Dice la Biblia que él no nació ciego según su propia declaración. Cuando él responde al maestro que quiere recobrar la vista, significa que él ya veía anteriormente, quizás en su niñez, no dice cuántos años tiene, pero sabemos que no nació ciego. Él escuchó hablar de Jesús, porque cuando vemos que Jesús venía, porque Jesús estaba yendo rumbo a Jerusalén para ser crucificado, y era la última vez que Jesús pasaba por allí. Cuando él escuchó los ruidos, voces de júbilo, un estruendo en su pequeña ciudad, él preguntó: ¿qué era aquello? Y le dijeron. Cuando le declararon quién era el que estaba allí, él sabía automáticamente quién era Jesús. Sabía que tenía poder, sabía de qué tribu era. Según leemos el texto bíblico, podemos encontrar que él no solamente estaba angustiado y triste por su ceguera, sino por su condición. Porque ser ciego en aquella época era una maldición. Nosotros leemos Deuteronomio 28, habla sobre las bendiciones de la obediencia y también habla sobre las consecuencias de la desobediencia. En un pasaje dice que aquellos que desobedecían la ley, que no andaban conforme a los estatutos del Señor para agradar al Señor, algunos quedarían ciegos, que andarían como de noche palpando y no verían su camino y vivirían en la oscuridad. Todo eso pesaba en la vida de Bartimeo. Imagínense por un momento caminar por una oscuridad total. Uno corre peligro de ser asaltado, de ser devorado por una bestia. Todo el peligro que uno puede vivir en la oscuridad sin ver nada. Y él vivía en una oscuridad continua. Era ciego totalmente. Y en esta circunstancia que él estaba, en esta situación de ceguera, de oscuridad, llegó en su vida una luz de esperanza cuando él escuchó esos gritos y ese alboroto. Así como en una oportunidad llegó a mi vida el maestro, porque yo también era como Bartimeo, vivía en la oscuridad, una oscuridad terrible, una oscuridad de gobierno el príncipe de las tinieblas, el diablo y Satanás. Y así como Bartimeo atienda por el mundo, soportando todo tipo de peligro, sufriendo las consecuencias de las caídas, sufriendo las consecuencias de alguien que anda en tinieblas, chocando por la pared, todo lo que usted puede imaginar. Y de repente, con la amargura que él tenía, porque cuando él grita al maestro, él no le dice: maestro, quiero ver, quiero dejar de ser ciego. El grito de él es: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él declaró la miseria dentro de su corazón. Podemos ver la angustia de Bartimeo, cuando de repente él estaba a la vera del camino mendigando. Todos sabían quién era él, quién era su papá, se llamaba Timeo. Él escuchó el alboroto y cuando le dijeron quién era el que estaba allí, que era Jesús, el Jesús que días atrás caminó sobre el mar, él sabía que Jesús sanaba y libertaba, ese Jesús que alimentó a 5.000 hombres, porque la gente hacía recorrer su fama y todos conocían lo que Jesús hacía. Más adelante, hermano, vemos la fe de la mujer sirofenicia. Él sabía la historia de aquel ciego de Bethsaida cuando Jesús agarró lodo y puso en el ojo de aquel ciego y aquel ciego vio. Sabía quién era Jesús y sabía que esa era su oportunidad. Cuando escuchó aquella multitud y le dijeron: Jesús de Nazareno, en la oscuridad que él vivía, en la aflicción que él vivía, usted puede imaginarse, él no veía hacia dónde estaba Jesús, no sabía cómo era Jesús, pero Jesús estaba caminando y él escuchaba el alboroto. Y él dijo: ahora yo voy a gritar. Y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Con el alma, con toda la fuerza que él tenía, Jesús seguía caminando y gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mira mi miseria, mira lo que estoy necesitando, necesito de ti, Señor. Ten misericordia de mí. Y él no veía al maestro si le estaba mirando o si se estaba descubriendo o si seguía de largo, pero él seguía gritando en la oscuridad, en la aflicción de su alma, de su corazón, de su necesidad. Ten misericordia de mí. Así como yo también, y quizá usted en muchas oportunidades gritó al Señor. Y quizá en esta noche hay personas que están gritando dentro de su alma.
No sé cuál es tu necesidad, ni usted sabe mi necesidad. Pero el Maestro está acá en esta noche. ¿Cuánto creen? Díganme. Cuando Él gritó, no faltó el que le dijo: ¿para qué gritar, Maestro? No te va a hacer caso, el Maestro está yendo. Su aflicción aumentaba. No te van a hacer, el Maestro no te va a atender, deja de gritar. Su grito era angustioso, no querían escuchar el grito de Bartimeo y quisieron callarlo. Imagínense cuando le dijeron: no te va a hacer caso. Él, no pudiendo ver nada, con toda la aflicción de su alma, dice la Biblia que gritó mucho más fuerte. Su grito fue mucho más fuerte. Jesús, Hijo de David, mira la miseria de mi corazón. Y ese clamor detuvo al Maestro. Dijo alguien, no sé quién, que el clamor y la oración de una persona a Dios es más fuerte que todo un ejército armado. Quiero decirte esta noche, tu petición es escuchada por el Maestro. Y en un momento dado Él se va a detener. Aunque Satanás te diga no, aunque Satanás te diga lo contrario, o te diga: ¿para qué no te vas a la iglesia? ¿Para qué lees tu Biblia? Si Él no te va a escuchar. Con los pecados de los ojos, tu mente, lo que vos ves. Muchas veces tenemos esa miseria dentro de nuestro corazón. La Biblia no nos dice, el apóstol Pedro decía en sus escritos, que el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vivíamos como Bartimeo, y hoy muchos están aún como Bartimeo, en la oscuridad total, viviendo una miseria en su corazón. Pero el Señor dice: nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bartimeo estaba a la vera del camino mendigando con toda su miseria, hasta que el Maestro llegó a él. El Maestro se encontró con él. Y dice, hermano, cuando termina el texto, el versículo 52, que cuando él fue sanado, seguía a Jesús en el camino. Ya no estaba a la vera del camino, ahora seguía por el camino correcto. Hermanos, yo estoy acá delante de ustedes porque ese camino de la vida se encontró conmigo, salió a mi paso, llegó a mi vida, y hoy yo puedo anunciar sus virtudes, como decía Pedro. Las virtudes de aquel que nos llamó en las tinieblas a su luz admirable. Esta historia muy pequeña, pero muy poderosa, del poder de Dios en la vida de un hombre. A través de esta historia, yo quiero decirles que el Señor está para escucharte, y que Satanás se va a levantar contra tu vida. Te va a querer hacer callar, te va a quitar en cara tus pecados, tus errores, te va a hablar en tu mente, en tu corazón, va a querer debilitarte en la presencia del Señor. En el momento en que vas a orar, Él se va a pelear, porque esto es espiritual, hermanos. Esto es una lucha espiritual. Como yo siempre digo, es vencer o morir. Si yo no venzo a mi carne, si yo no le venzo al enemigo, Él me va a vencer. Porque muchos juegan a ser cristianos, muchos juegan a ser creyentes en las tinieblas y en la luz. ¿Qué comunión tiene la tiniebla con la luz? Dice la palabra del Señor. Sin embargo, el diablo no juega con nadie. Él no respeta a niños, nadie. Él juega a destruir directamente, así como Bartimeo estaba destruido en las tinieblas. Por eso es tiempo de clamar al Señor, decir: Señor, mira mi miseria, mira mi corazón, ten misericordia de mí. Y como decía esa canción, hemos cantamos: el velo lo has quitado y vamos a ver con claridad. Porque hay muchos en este lugar y muchos en el mundo que viven en tinieblas, y el mundo es una tiniebla y está corriendo peligro en un mundo sin Cristo. El Señor se encontró con Bartimeo en su aflicción, en su ceguera, estando el ciego. Pero lo que él más necesitaba era salvación. Y la Biblia dice, hermano, que cuando él clamó por misericordia, el Señor conocía a Bartimeo. Cuando el Maestro se detuvo, él sabía quién era Bartimeo, sabía su necesidad, realmente qué era lo que él necesitaba. Y cuando le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Hoy el Señor te pregunta: ¿qué quieres que haga contigo? ¿Qué quieres que haga contigo? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu lucha? ¿Qué quieres que yo haga contigo? Dice el Señor en esta noche. Dice la Biblia, hermanos, que la respuesta de Cristo cuando Él le dijo: quiero recobrar la vista, nos revela que Él no solamente fue sanado de su ceguera, de una enfermedad natural. Dice la Biblia
Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Él fue salvado. Él recibió salvación de parte de Cristo. En esa última oportunidad de Bartimeo, porque Jesús se iba rumbo a Jerusalén para ser crucificado, nunca más pasaría por allí. Y si él no activaba su fe, si él no gritaba con todo el alma, él quedaría ciego para siempre. Así como Dios llega a nuestras vidas, y va a llegar el día en que va a ser la última vez que escuchemos la palabra del Señor. Va a ser la última vez que tengamos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Va a ser la última vez que tengamos la oportunidad de reconciliarnos con el hermano, con la iglesia. Va a llegar un día en que va a ser la última vez que vamos a tener una oportunidad de arrodillarnos y orar al Señor. Va a ser la última vez. Va a llegar un día y debemos aprovechar el hoy para ponernos a cuenta con el Señor. Y debemos estar con todas nuestras fuerzas, para que el Señor se detenga en nuestra necesidad.